cardíacas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al obstruir estas arterias coronarias llega menos oxígeno a la célula cardíaca. Y si le llega menos oxígeno, el corazón empieza a quejarse. Hace una contracción intensa, envía el mensaje al cerebro, le pide más irrigación, más oxígeno, y el cerebro dice, no tiene suficiente oxígeno, entonces mejor paralízate. Por eso las personas con angina, ¿cómo trabajan? Están haciendo un esfuerzo y viene el dolor y se quedan quietos. Y si alguien se queda quieto, disminuye la demanda de oxígeno por parte de las células periféricas. El corazón tiene que desarrollar menos trabajo y eso compensa la disminución del oxígeno. También puede ocurrir que a través de las arterias coronarias, normalmente están así, y de pronto acá viene un vasoespasmo. Ya no es un ateroma, sino que acá ocurre un vasoespasmo. Y si hay un vasoespasmo, igualmente llega menos riego sanguíneo. Disminuye el riego sanguíneo y las células cardíacas igual se quejan de la misma forma. Y generalmente esta contracción intensa de la célula cardíaca es tan intensa que el estímulo irradia a través del brazo izquierdo, a través del cuello también, e inclusive hasta el omóplato. Entonces, ¿cuál es el problema en la angina del pecho? Es que hay una disminución del riego sanguíneo que conlleva a una disminución de oxígeno. Entonces, menor oxígeno, el corazón paraliza. De tal forma que hay un desequilibrio entre la demanda de oxígeno para que el corazón haga su trabajo, su función, y el aporte de oxígeno. Menos aporte, pero la demanda es mayor. Y esto se traduce en angina pectoral. Entonces, dentro de los fármacos que se tienen para tratar este problema, ¿qué fármacos tenemos? Por un lado tenemos los nitratos. Y dentro de los nitratos, ¿en qué tenemos? La isosorbida de nitrato, la nitroglicerina. Y los nitratos, ¿cuál es su mecanismo de acción? O diríamos su acción farmacológica. Estos nitratos son vasodilatadores. El vaso sanguíneo que está aquí lo lleva. Al aumentar el diámetro del vaso sanguíneo, ¿qué ocurre? Miren, acá hay bajo aporte de oxígeno. Cuando hago vasodilatación, incrementa el aporte de oxígeno y se resuelve el problema de angina. Se caracterizan porque son de rápida absorción, son muy liposolubles, se ponen debajo de la lengua, el isosorbide, y en cuestión de segundos ya está en corazón. ¿Qué otro grupo de fármacos se pueden utilizar? Tenemos también los beta bloqueadores. Y dentro de los beta bloqueadores, ¿a quién tenemos? Propranolol, atenolol, pindolol, metoprolol, todo lo que termina en lol es un beta bloqueador. Pero ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hace el beta bloqueador? Bloquea al atenolol beta 1. Al atenolol beta 1, a ver cómo es eso. El atenolol bloquea al alfa. Alfa y beta. ¿Qué dice Stephanie? Beta 1. ¿Está de acuerdo? Uno dicen alfa, otros betas, otro alfa y beta. Por descarte vamos a llegar a la respuesta, ¿no?
¿Qué bloquea? ¿Qué dice el título? ¿Dice beta bloqueador? ¿Va a bloquear alfa? No, son beta bloqueadores. Y el mecanismo genérico consiste en que el sistema nervioso, está por acá, tiene neuronas que aquí van a liberar su neurotransmisor noradrenalina, ¿sí? Y este neurotransmisor noradrenalina va a actuar sobre sus receptores beta 1 y beta 2. La noradrenalina, cuando se une a receptores beta 1 beta 2, incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Incrementa. Entonces, si el corazón está trabajando pero tiene poco oxígeno, ¿cómo puedo equilibrar? Plan A, le aumento el oxígeno, ya lo hice con los nitratos, aumento el riego. Plan B, tengo este trabajo, pero tengo poco aporte de oxígeno, es insuficiente, ¿qué hago? Bajo el trabajo para que con el poco aporte pueda cumplir ese trabajo. De eso se trata. Le disminuyo la necesidad de oxígeno al corazón, disminuyendo su trabajo. Los beta bloqueadores, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuyen la fuerza de contracción cardíaca y disminuyen la frecuencia cardíaca. Es decir, disminuyen el trabajo cardíaco. Entonces, al disminuir el trabajo, necesitan menos oxígeno. Y equilibra con el aporte que venía. ¿Listo? Entonces, ese es el esquema que corresponde en este caso. Tú aumentas el aporte de oxígeno a través de vasodilatación, actúas sobre los vasos sanguíneos. Con los beta bloqueadores bajas, disminuye el trabajo, ¿actuando dónde? Sobre el corazón. ¿Listo? ¿Qué otro grupo de fármacos tenemos? Tenemos los calcio antagonistas. Y estos calcio antagonistas, ¿a quiénes tenemos? Verapamilo, amlodipino, verapamilo, diltiazem, todos los pinos entran en bloqueadores de calcio. Pueden ser bloqueadores de canales de calcio o antagonistas de calcio o calcio antagonistas. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? ¿Dónde actúan? ¿Dónde actúan, doctor? ¿En corazón o en vasos sanguíneos? Realiza la eliminación de presión sanguínea. En corazón, ¿eh? En el corazón. Este músculo cardíaco utiliza calcio para la contracción. Este es tejido liso, utiliza calcio para la contracción. Actúa en ambos. Corazón, al bloquear el ingreso de calcio a la célula, disminuye la contracción. Y si disminuye contracción, disminuye el trabajo cardíaco. Y por otro lado, en el vaso sanguíneo, ¿qué puede producir? Una vasodilatación. ¿Listo? Actúa por el mecanismo de ser calcio antagonista, actúan los dos, pero con mayor intensidad en lo que es tejido cardíaco. ¿Ya? Entonces, de esta forma se puede tratar la angina de pecho. Ahora, decimos mecanismo. A ver, primera pregunta, ¿qué decía en su vida? Vamos desarrollando la vida. Discúlpenos, tenía que regularizar mis asistencias. ¿Cuál es el primer factor de riesgo? La obesidad. Muy bien, doctorita. Entonces, el primer factor es la obesidad. ¿Y cómo hacemos frente a la obesidad? Dieta. ¿No? Bajar grasas, las frituras, muchos carbohidratos, evitar. ¿Listo? ¿Cuál es el índice de masa corporal del paciente para ver si realmente está obeso? ¿Cuánto pesa? ¿Y cuál es su talla? A ver, mide 1,80.
1,60 miden. 1,60. 72 kilos. Pues. 1,60 al cuadrado. Perdón. Ya. ¿Y el peso? 72 kilos. 72. El índice de masa corporal nos va a decir si el paciente está obeso o no. ¿Cuánto nos da? Es el peso sobre la talla cuadrada. Entonces, ¿cuánto nos da? 27. Listo. Entonces, como es 27, nosotros sabemos que de 30 a la derecha, obesidad. Y de 25 a 30, ¿qué cosa es? Sobrepeso. Entonces tienes sobrepeso. Ya, pero ¿un sobrepeso será un factor de riesgo? Sí. Claro, que es un factor de riesgo porque puede llegar a una obesidad. Por lo tanto, hay que trabajar en los estilos de vida saludable. ¿Sí? Incrementar las verduras, disminuir las frituras, las grasas, las cremas como los helados. De noche, hay una costumbre, mucha gente cena en la noche. Pero dicen, hay un sabio consejo, que debes desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Entonces, en este caso, si hay esto, en la noche puede ser algo suave, algo ligero, y no una cena, ¿no? Un almuerzo, porque de ahí nos vamos a dormir. Pollo a la parrilla. Todo un pollo a la brasa, ¿ves? Un pollo etcétera. Chao. Bien. ¿Qué más? Acá hay un vasoespasmo. Acá también actúa la noradrenalina. Puede actuar acá y produce vasoespasmo. Esto que está aquí, así, y se convierte en vasoespasmo, también lo hace la noradrenalina. También. Pero, ¿cuál es otro factor de riesgo? De riesgo que actúa ahí. ¿Cómo vive la gente hoy día? Tranquila. Entonces, tu estrés, por eso ahora dicen felices los cuatro, porque el estrés, no es bueno. Entonces, el estrés descarga todo esto y te puede producir vasoespasmo también. Por lo tanto, el estrés es un factor de riesgo. Las emociones fuertes, ¿como cuáles, doctora? El amor. El amor será el amor no correspondido, ¿no? Ya cuando te chotean. La figura, lo que dijo la doctora, fallece un ser querido y te puede dar un cuadro de angina. Accidente. Hay cuadros de angina que no son permanentes, o sea, puede ser un cuadro de una pérdida de un ser querido, una decepción amorosa. Generalmente a las personas, como les dije, que les gusta sufrir, no intencionalmente, sino porque a veces son personas que sienten el dolor ajeno y pueden sufrir de angina. Lo otro es que ya saben, no necesariamente eso. Si eres gordito o gordita, sin sufrir también te puede dar una angina por los ateromas. Entonces, factor de riesgo, el estrés. ¿Qué más? ¿Qué otro factor de riesgo? La diabetes mellitus. Generalmente la diabetes te puede conllevar también ya te produce un desorden del metabolismo de los nutrientes. ¿Qué más? La dislipidemia, que tiene que ver con el colesterol alto y te puede formar los ateromas. También las dislipidemias. Una hipertensión te puede conllevar a la angina. También una hipertensión arterial es un factor de riesgo. Entonces, miren, son los distintos factores de riesgo. Cuando se trata un paciente, la terapia no farmacológica es fundamental. Y a veces no nos damos tiempo para explicar al paciente cuán importante es. Y los pacientes, ¿qué piensan? Que lo más importante es el medicamento. No es así. El medicamento cumple su función. Pero recuerden, lo más importante es la actitud que tú tengas frente a tu enfermedad. Recuerden eso. La actitud. Tú, en tu cuerpo y en tu mente, tienes una farmacia completa. Si tú haces meditación,
¿Controlas la liberación de noradrenalina? Por supuesto que la disminuyes. Si tú empiezas a hacer cosas buenas por el resto, o las personas que están enamoradas no sean felices, es porque liberan neurotransmisores. Puedes liberar serotonina, puedes liberar oxitocina. Un cólico, ¿tú lo puedes controlar con tu mente? Por supuesto. Sí puedes disminuir la liberación de acetilcolina, pero no nos educan en eso. Nosotros tenemos la farmacia de eso. Lo que falta es aprender cómo activamos o desactivamos. Un cólico renal, que a veces no lo puedes parar con medicamentos, con tu mente trabajas. ¿Ya? Funciona. Así que jóvenes, la terapia no farmacológica es igualmente importante que la terapia farmacológica. Siguiente pregunta. Vamos, doctora. ¿Qué dice la siguiente pregunta? No, papi, la temperatura extrema. ¿Cómo? Extrema. ¿Cómo? La temperatura extrema. Un frío es una temperatura extrema. ¿No? Un cambio brusco de temperatura. Ustedes se van a Estados Unidos y en época de nevado, a ver si aguantan 2 horas en la calle, ¿no? ¿Y por qué? ¿El frío qué pasa? ¿Qué le hace a las arterias cuando hay frío? Contrae. Las orejas se contraen, acá las arterias se contraen tanto que ya no llegan nutrientes, no llega oxígeno y se necrosa. Y tienes que cuidar la nariz o No hay una buena regulación por tanto. claro. Nuestro frío de acá es un frío que no es nada comparado a esos países. Bien, veamos los exámenes de laboratorio. ¿Cuánto es la glucosa? Glucosa es 152 miligramos. Ya, la glucosa miligramos por decilitro. 152 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es el rango normal de glucosa? 70. Por lo tanto, está elevado, está alterado. ¿Es un paciente diabético o no? Sí. ¿Estamos controlando su glicemia? ¿Está controlada? No, no está controlada porque mira, si el rango es 70 a 110, ¿qué te está diciendo? No está siendo controlado. Y si no controlas un diabético, ¿qué órganos se pueden dañar? Riñón, corazón, la vista. Entonces, ustedes, por el caso, este paciente no está siendo bien controlado con su glucosa. Debe estar en el rango de 70 a 10 y está en 150. ¿Listo? Claro, la tolerancia a esa hiperglicemia en seres humanos puede llegar a 200, 300, 500, pero el daño es a órganos blancos. Entonces ya tenemos un examen que está alterado. ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué otro examen? Hematocrito, Hemoglobina 14. Del paciente. 14. ¿Cuánto es el rango? 12, 16. De 12 a 16. Está normal, ¿no? ¿Qué otro examen? Hematocrito. ¿Cuánto es? 43. 43. ¿Y lo normal es? 37, 48. De 37 a 48. Entonces está dentro del rango normal. Otro examen. Leucocitos. ¿Cuánto es? 5.000. 5.000 de leucocitos. ¿Y lo normal cuánto es? 4.500 a 10.000. 4.500. O sea, de 5.000 a 10.000. Entonces está normal. ¿Listo? ¿Qué más? Otro examen. Sodio. ¿Cuánto es el sodio? Sodio 140. ¿Y cuánto es el rango? 136 a 148. Entonces está normal. ¿Listo?
Triglicéridos, ¿cuál es el 120? ¿Hasta cuándo es normal? Hasta 150. Por lo tanto, en 120 es normal. ¿Otro dato? Colesterol está en 180 y el rango normal es hasta 150, 200. 150, 200. Normal. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Siguiente pregunta. Potasio también falta ahí. Potasio. ¿Cuánto es? 4.7. 4.7. ¿El rango normal? 3.5 a 5.10. ¿A 5.3? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿3.5 a 5.3? A 5. Ya, entonces estaría dentro de un rango normal. ¿Algún otro análisis? Boom, creatinina. Creatinina sérica, ¿cuánto es? Retírese 1,4. ¿Y cuánto es el rango? 0.4 a 1.1. Ya, 0,4 a 1,1. Otros textos dicen 0,7 a 1,3. ¿No? Boom. Entonces acá, de todas maneras, miren, en los distintos textos puede haber alguna variación, ¿ya? Pero Mínima. se acepta, ¿no? 0,7 a 1,3. Ya este 1,4 ligeramente ya está por encima del límite, que nos va a indicar que hay que hacer de aquí para adelante exámenes, marcadores renales para ver creatinina sérica. Creatinina sérica. ¿Qué más? ¿Qué otro análisis? El boom. ¿Cuánto es? 27. 27 del paciente. ¿Y cuánto es el rango normal? 6 a 20. Del 6 a 22. ¿Sí? Ya que nos está diciendo que está alterado, ¿no? Ya está algo, el riñón ya quiere empezar a fallar o ya está en proceso de deterioro, de daño a órganos blancos. ¿Listo? ¿Cuál es la presión del paciente? Falta análisis de orina. Análisis de orina de carácter normal. Ah, ya no. Normal. ¿La presión del paciente? ¿Cuánto es su presión? 164. A ver, la presión 164 sobre... 98. Entonces, está hipertenso, ¿no? ¿Qué estadio? El paciente menor de 60, ¿no? Estadio 1, ¿no? Por ingresar a estadio 2, si no se controla, es un paciente hipertenso. Entonces, miren que el paciente tiene tratamiento con antihipertensivos, pero su presión está en 98, la diastólica. ¿Está siendo controlado el paciente su presión? Tampoco. No hay buen control de presión arterial, no hay buen control de glucosa. Son los dos puntos. Entonces, por acá tenemos este dato. Tenemos aquí este. Y lo otro que ya el riñón se aprecia que está iniciando un proceso de daño a órganos blancos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Pase. La fisiopatología es lo que hemos explicado acá. Eso. Ahí. Esa es la explicación de fisiopatología. Eso se tiene que ¿Ah? graficar. Claro, esa es la gráfica. Siguiente. Practica y explica el mecanismo de acción de los medicamentos indicados en el tratamiento. Ya, muy bien. Vamos a ver cómo graficamos. Miren, en los mecanismos de acción, ya les voy a explicar. ¿Les explicar el mecanismo de acción del propranolol a ustedes? No. Vamos a